Ok, perfecto. Un gusto nuevamente con ustedes. La primera vez, tal vez con todos, son con los que tengo el gusto de conocer en el grupo de práctica y con Claudia, que ya habíamos conversado. Soy Herbert Freire, soy cirujano cardiovascular del Hospital de Menara. Vamos a tratar en este breve tiempo un tema muy amplio, que es la enfermedad aórtica, ¿no? Como ustedes comprenden, pues eh, podemos hablar días, semanas, hacer un congreso solo sobre aorta y vamos a intentar resumir esto en el poco tiempo que tenemos, entonces comenzamos. Lo más relevante es la disección y aneurismas en la aorta, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿qué entendemos por disección de aorta? La disección básicamente comprende un desgarro en la capa íntima de la arteria, ¿no? Creándose una falsa luz a través de la cual esta disección fluye, ¿no? Y ingresa a la capa media y por allí literalmente diseca, como el vaso lleva sangre a una presión determinada, entonces va a lacerar el tejido y abre un camino, una falsa luz. Vamos a ver la etiología de esto, ¿no? Por ejemplo, pacientes, ¿qué factores de riesgo podemos identificar? Tenemos pacientes hipertensos, pacientes con alguna alteración anatómica tipo congénita, aorta bicúspide, pacientes con coartación de aorta, pacientes con colagenopatías tipo Ehlers-Danlos o síndrome de Marfan, aquellas pacientes también con que hacen en el embarazo preeclampsia, hipertensión. Entonces, algún factor que daña el endotelio, ¿no? Rompe el endotelio en una ruptura y la sangre pues ingresa a la capa media y produce una disección, ¿no? Vamos a ver esto. Si queremos hablar de la fisiopatología, pues se dice que hay un desgarro de la íntima. También cuando haya colagenopatías, hay necrosis quística de la media, las fibras de colágeno son destruidas, hay elastólisis, fibras elásticas también son destruidas, ¿no? Observen ustedes en este slide, ¿no? Cómo, digamos, tenemos la aorta normal en el lado izquierdo, ¿no? Con el flujo sanguíneo, un flujo laminar en este caso. Hay luego una ruptura en la capa íntima, y ustedes ven la flecha como ahí se va abriendo, se abre con lo que llamamos un flap, ¿no? Una falsa luz, y esto compromete la capa media. Se puede hacer esto simplemente un hematoma, puede ser una úlcera localizada o puede haber una disección. O sea, ustedes están viendo los diversos grados, ¿no? Cada uno tiene digamos, su tratamiento, y igual todos son patologías, digamos, que revierten gravedad para el tratamiento de la aorta, ¿no? Un hematoma intramural puede romperse, una úlcera también, ¿no? Es una urgencia, y la disección, ni qué decirlo, ¿no? Porque la disección no solo va a quedar localizada, como la úlcera que ve en la derecha, no, o el hematoma, sino que la disección va a proseguir hacia territorios inferiores y puede dañar inclusive arterias de órganos blancos, ¿no? Llámese órganos viscerales o arterias, por ejemplo, mesenterio, mesentérica superior, eh, arterias renales también, ¿no? Con el compromiso respecto a los órganos blancos. Bien. Eh, ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien me responde? Hola, ¿me escuchan? Parece que queda claro, doctor. Podría continuar. Perfecto, entonces seguimos. Bien. Acá podemos ver la clasificación, gracias. La clasificación, una de tantas que hay, la más conocida, por ejemplo, tenemos la clasificación, cuando tenemos una disección de aorta, ¿no? Entonces tenemos la clasificación del doctor de Baker, que es un cirujano, ¿no? Cardiovascular. Miren, cuando esta disección comienza en la aorta ascendente y progresa prácticamente en toda la aorta torácica, ¿no? La aorta ascendente, callado, aorta torácica descendente, llegando inclusive a comprometer aorta abdominal, la bifurcación de las ilíacas, se llama diabetes tipo 1, ¿no? El tipo 2 es solamente cuando está en la porción ascendente de la aorta, hasta antes del tronco brachiocefálico arterial. El tipo 3 es cuando es luego del callado,
pero restricto solamente a la aorta torácica, el tipo A, y el tipo B es cuando luego del callado sigue hacia la bifurcación, ¿no? Estas también hay una clasificación muy conocida que es la de Stanford, ¿no? La A y la B, que justamente es muy parecida a la de Becke, ¿no? Cuando es en callado, en aorta torácica, y la B cuando viene hacia, después de aorta descendente hacia aorta abdominal. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la clínica de una disección de aorta? Perdón, la clasificación también, aparte de ser topográfica o anatómica, decimos que es aguda cuando es menos de 14 días, subaguda, ¿no?, hasta 90 días y crónica cuando es más de 90 días. Esos criterios inclusive están variando ahora. Muy bien. ¿Y cuál es la clínica convencional? Básicamente tenemos dolor. El paciente refiere un dolor muy agudo, un dolor lacerante, ¿no?, a nivel torácico, generalmente en la espalda. Pacientes generalmente hipertensos se asocian, si no haber malformaciones congénitas, colagenopatías, se asocian a pacientes que tienen hipertensión, que han hecho una crisis hipertensiva, ¿no? Entonces, tenemos un paciente en una crisis hipertensiva o hipertenso con dolor lacerante y puede haber ya signos de malperfusión orgánica, ¿no? Si la disección ha comprometido, por ejemplo, vísceras abdominales, pues podemos estar tal vez ya comprometido la irrigación de estas con una isquemia mesentérica, que ustedes saben, se manifiesta por dolor, ¿no? Incluso pueden llegar a un abdomen agudo. También puede haber problemas renales, ¿no? Entonces, es importante estar pendientes de cuando hay un compromiso de órgano blanco. Problema renal, básicamente, o anuria, ¿no? Muy bien. ¿Qué utilizamos para, digamos, poder diagnosticar? La clínica es fundamental tenerlo presente, ¿no? Forma parte del síndrome aórtico agudo. Obviamente, pues, el paciente tiene que ser visto en unidad de emergencia, el trauma de shock, comenzar con una placa de tórax, luego una angiotomografía o angioresonancia, dependiendo cómo sea la función renal, si no es alérgico a contrastes yodados. La ecocardiografía es importante, si tienen facilidad de hacer una ecocardiografía transesofágica sería ideal, porque permite ver generalmente con mayor claridad también el flap de disección, el inicio de la disección, ¿no? Entiendan que toda disección tiene un inicio, como han visto en la lámina, y tiene luego una salida, ¿no?, una reentrada. Bueno, el tratamiento puede ser médico cuando esto se autolimita, se corrige la hipertensión, es crónica, va a la cronicidad, o ya a veces el paciente acude ya con ese dolor, no le dio importancia, mejoró, y luego es un hallazgo, entonces pues simplemente se observa, si no hay daño de órganos blancos, el paciente queda con ese antecedente y obviamente hay que controlarlo, controlar la hipertensión sobre todo, ¿no?, con los fármacos que ustedes ya conocen, que eso se ha tratado, han tenido un seminario ayer. Puede ser quirúrgico, cirugía convencional, ¿no? Vamos a ver más adelante, o puede ser endovascular. También vamos a tratarlo más adelante. Muy bien. Vamos a pasar ahora a lo que es aneurismas en la aorta. Entonces, una cosa es disección y otra es aneurisma. ¿Pueden darse ambos juntos? ¿Pueden concurrir? Sí, definitivamente sí. Muchas veces se habla del aneurisma disecante, ¿no? Con esa pared de la aorta debilitada, pues diseca también. Y eso es una aorta dilatada y al mismo tiempo disecada. Pero si queremos centrarnos estrictamente a lo que es un aneurisma, entonces vamos a comenzar por la etimología, ¿no? Aneurisma viene del griego dilatación, ¿ok? Bien. Entonces, es una dilatación localizada y permanente de un vaso con un incremento en más del 50% de su diámetro normal en lo que referimos a aorta, ¿no? Eso ya varía en el caso de otras arterias tipo ilíacas, tipo periféricas. Muy bien. ¿Qué factores de riesgo? Pues muy parecido, hipertensión arterial. Aquí entraría aterosclerosis, el EPOC, ¿no?, las colagenopatías, síndrome de Marfan, y el tabaquismo también, ¿no? Por, digamos, la agresión que ocurre a nivel, pues, del endotelio, ¿no?
Vamos a parar un poquito aquí. ¿Alguien tiene idea de cómo se produce esta agresión a nivel del endotelio por el tabaco? ¿Alguien quiere opinar? ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí lo escuchamos, doctor. ¿Cómo sería el daño en los fumadores, en el endotelio? ¿Recuerdan sus clases de bioquímica, de farmacología? Doctor, me parece que es por una menor síntesis de óxido nítrico y prostaciclinas que son inducidos por el consumo del tabaco y de la nicotina del tabaco. Ok, muy bien, perfecto, muy bien. Y además de la nicotina que hace ese mecanismo, hay otra noxa directa, ¿recuerdan? Por casualidad, que se produce por la combustión justamente de elementos que forman el cigarrillo. Llámese el papel, por ejemplo, pero otros químicos que forman el cigarrillo. ¿Alguien recuerda? Los benzopirenos, ¿recuerdan? Que todos esos son productos de la combustión, ¿no? Hay una lista enorme de sustancias. Y como bien dijo Claudia, van a alterar el equilibrio. El endotelio es un tejido vivo, como ustedes saben, y como tejido produce pues, sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Entonces, en lugar de irse al lado del óxido nítrico, aparte de la menor síntesis, pues iría al lado de la vasoconstricción, ¿no? Entonces se va a fortalecer lo que es el mecanismo de las prostaglandinas vasoconstrictoras, endotelina 1, y tenemos entonces un endotelio que va a ser más va a ser más trombogénico y va a predominar la vasoconstricción. Va a favorecer hipertensión arterial y va a favorecer también injuria a nivel propio del endotelio. Y ahí comienza una cascada inflamatoria que vamos a ir viendo ahora para recordar un poco, y se produce ese daño a nivel endotelial que a la postre eh, se acompaña de un daño también en otras capas, tanto en la media cuanto en la adventicia, y tenemos al final la dilatación de la aorta, ¿no? Muy bien, Claudia, seguimos entonces. Miren, hay degradación proteolítica del tejido conectivo, ¿no? Es con factores en la etiopatogenia. Hay estrés oxidativo, ¿no? Lo que ya sea el óxido nítrico, radicales libres. Hay una respuesta inflamatoria inmunológica también. Hay el estrés biomecánico por la presión y sobre todo, por ejemplo, a nivel del territorio de aorta abdominal, cuando hay bifurcación a nivel de las ilíacas, allí pues se genera un flujo turbulento, ¿no? Y es un territorio bastante proclive, ¿no? Aparte de otros factores que ocurren a ese nivel, por ejemplo, para que se genere un aneurisma de la aorta abdominal, ¿no? Y por qué no, también hay factores genéticos, ¿no? Moleculares, ¿no? Como en todo, ¿no? Entonces, como ven, la etiología, la etiopatogenia del aneurisma es múltiple, no es solamente decir es aterosclerótico, por el contrario, es más inflamatorio, ¿ok? Y se da contra lo que se pensaba que era más a nivel endotelial, también se da a nivel de la adventicia, por ejemplo, a nivel de la aorta abdominal, ¿no? Antes de la bifurcación, ya con los años, pues se ve que bajan las fibras elásticas, baja el colágeno, también los vasovasorum a ese nivel como que van disminuyendo un poco, agregado esto al flujo turbulento que hay a ese nivel por la bifurcación y factores ateroscleróticos que también hacen que el endotelio de las ilíacas pues vaya engrosando un poco, entonces hay un mayor flujo, mayor resistencia. Todo esto genera y puede condicionar, dependiendo de una base genética, obviamente, una respuesta inflamatoria que puede llegar a la dilatación de la arteria, ¿no? Y esto ocurre también en otros territorios. Muy bien, entonces hay un estrés parietal, hay fragmentación de proteínas en la media, predisposición hereditaria, hay esa respuesta inmunológica inflamatoria que les he mencionado, y pues no va a faltar, obviamente, en toda respuesta inflamatoria, migran las células inflamatorias, ¿no? Infiltran la pared. Luego de esto, pues hay liberación de citoquinas, radicales libres, y se expresan las metalloproteinasas. ¿Alguno de ustedes recuerda cuáles son las que tienen que ver con esto, básicamente, con la hepatogenia del daño aórtico?
Ok, Me ahí parece que por era ahí. la 2. La 2 y la 9, muy bien, exactamente. Y ahí es la 13 también, perfecto, muy bien, muy bien. Excelente, Y Claudia, muy bien. había una que se llamaba TIM, si no recuerdo. Es el factor inhibidor de, así es, de metalproteinasas. Eso es, el TIM, ¿qué cosa es? O sea, las metalproteinasas, como toda enzima y como todo el organismo, tiene un factor regulador, inhibidor. Entonces, aquí, como muy bien has dicho, mira, aumenta la expresión y la activación, porque también disminuye, o sea, la regulación del organismo contra ellas. O sea, el factor inhibidor disminuye su acción, por ende, aumenta la expresión y la activación de estas, ¿no? Y la 2 y la 9, y son aquellas que van a ayudar a esa degradación proteolítica, ¿no? A nivel del tejido conectivo, que forma la capa media, sobre todo de la aorta, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces, miren ustedes, hay degradación de colágeno y la elastina en la capa media, como hemos mencionado. Por ende, al debilitarse la pared y haber presión, hay hipertensión, ¿no? Y la pared del aneurisma de la aorta se debilita por lo que hemos mencionado ya, por ese mecanismo inflamatorio, por las metaloproteinasas. Entonces, ¿qué ocurre? Se dilata, ¿no? Y al haber menor resistencia y la presión mantenerse sostenida, pues la dilatación continúa. Es un círculo vicioso, un feedback positivo en el sentido de que hay una retroalimentación y el estrés hemodinámico parietal continúa y esto llega a la ruptura con la muerte del paciente. Entonces, tenemos una idea, ¿no? Quitémonos el chip, cambiemos el chip de que aneurisma de aorta es arteriosclerosis. No, es inflamatorio básicamente, ¿no? Es inflamatorio y en ello tienen que ver pues las metaloproteinasas y también podemos hablar solamente sobre este tópico un día entero, hay factores genéticos y una base biomolecular muy, muy amplia. Esos pueden buscar, hay artículos y eso se sigue investigando, ¿no? Y cada vez hay más aportes. Muy bien. Entonces, avanzado esto, vamos a continuar para volver un poquito a la clínica. Hemos descendido, hemos profundizado la ciencia básica, ahora volvemos nuevamente a la clínica, nos gastaremos un poco. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Igual, una radiografía, en este caso de abdomen, una ecografía es importante, es útil, como un screening no invasivo. Y obviamente, si hay sospecha en la ecografía de un aneurisma de aorta, tenemos que pedir una angiotomografía o una angioresonancia, porque la ecografía, sobre todo a nivel abdominal, también tiene ciertos sesgos en lo cuanto a sobre todo de limitación de diámetros, propios por las limitaciones del estudio, ¿no? Ahí están las vísceras, etcétera. Entonces, ya con la angiotomografía se confirma el diagnóstico, ¿no? O angioresonancia si el paciente es alérgico a los contrastes con yodo o un problema renal. Igual el tratamiento puede ser quirúrgico, en este caso sí el aneurisma, o es endovascular, ¿no? En la arteria aorta torácica, disculpen, cuando el paciente ya, la aorta está muy dilatada, sobre 6 centímetros, hay que operar. En aorta abdominal sobre 5 centímetros de diámetro transverso hay que operar también, ya tiene indicación quirúrgica, ¿no? Puede ser más o menos sí 0,5 en damas sobre todo, ¿no? Pero, ¿y por qué digamos, este umbral? Porque se ha demostrado que con aneurismas menores a este nivel, o sea, digamos 4, el riesgo de ruptura es menor y en comparación con la cirugía, que involucra, en cambio, cuando el punto de corte es 5, para más o menos ya riesgo-beneficio, entonces ahí en ese sentido se indica la cirugía. Vamos a ver lo del tratamiento posteriormente. Por ejemplo, acá tienes un aneurisma en aorta torácica, tenemos, ¿no? Ustedes ven en aorta torácica ascendente, ¿no? Es una reconstrucción y ven ustedes como hay una dilatación, ¿no? Inclusive compromete, ¿no? Los senos de Valsalva. Ven ustedes, el paciente debe tener una insuficiencia de válvula aórtica probablemente porque ha dilatado, ¿no? Ya la aorta. Bueno, luego también tenemos aneurismas que pueden ser no solo abdominales o torácicos, pueden ser tóraco-abdominales, ¿no? La clasificación más conocida es el doctor Crawford, cirujano cardiovascular también. Ven ustedes una aorta normal a la izquierda, ¿correcto? Luego tenemos una aorta aneurismática, el aneurisma comienza, ¿no? Luego de la desembocadura de la subclavícula izquierda y baja, ¿no? Hasta por encima de las arterias renales, ¿no? Entonces, un aneurisma tóraco-abdominal, ese es el Crawford 1. El Crawford 2
¿no? Es cuando esto continúa, prosigue hacia antes de la bifurcación, ¿no? De las ilíacas. El Crawford tipo 3, ¿no? Se dice que es más o menos a mitad de la aorta torácica descendente, o sea, en sexo espacio intercostal, hasta la bifurcación de las ilíacas. El tipo 4 es netamente aorta abdominal, es el aneurisma de aorta abdominal, pero que compromete, como ustedes ven, ya desde mesentérica superior, o sea, del tronco celíaco, son aneurismas de difícil resolución, ¿no? Y el tipo 5, ¿no? Es prácticamente es toda la aorta, ¿no? Desde la sexo intercostal hacia el tronco celíaco. Es descendente. Aorta descendente y inicio de aorta abdominal. Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente. Bueno, entonces, simplemente para que tengan una idea, ¿no? Un repaso anatómico que ya conocen eso ustedes, aorta, diversos territorios. Aorta normal, aquí un aneurisma netamente. El territorio más frecuente de aneurismas de aorta abdominal es este, ¿no? Es infrarrenal y hasta antes de la bifurcación de las arterias ilíacas. Por lo que les mencioné, por todos los factores anatómicos, flujo turbulento, factores inflamatorios que se dan a este nivel y el estrés mecánico. Bien. Hasta aquí alguna pregunta en todo lo que es diagnóstico, etiología, fisiopatología, antes de proceder al tratamiento. A ver, voy a abrir el chat, disculpen. Sí, perdónenme, sí, también denme un segundo. No, creo que mejor me lo dicen porque si tengo dificultades para leer el chat. Por favor, adelante, estoy a su disposición, díganme. Ya. Doctor, yo le quería hacer una consulta con respecto a la Claudia, clínica sí, de aneurisma. Sí, soy Claudia. correcto. ¿Qué sucede cuando un paciente llega a una emergencia con estos aneurismas? ¿Cuál sería lo más destacado que podríamos ver en un paciente al que se le ha roto un aneurisma, por ejemplo? Ya, bueno, ok. Primeramente, vamos a ir un poquito antes. Si estamos hablando de, antes que se rompa, por ejemplo, paciente que tiene dolor, ¿correcto? Entonces, el dolor es fundamental. Es lo que te hace pensar en una patología de aorta, ¿ok? Entonces, y como siempre les digo, ¿no? Si no piensan en algo, no lo van a buscar. Si tienes un dolor lacerante en aorta, considéralo como un diagnóstico diferencial en aorta torácica. Dolor lacerante en tórax, en espalda, considera una disección, que puede ser un aneurisma que se ha disecado. Si tienes un dolor abdominal, lumbar también, constante, y no encuentran otra causa, no es problema articular de columna, no hay problema visceral abdominal de ningún tipo, ni muscular tampoco, hay que pensar también que puede ser aorta. Por ahí indagas factores de riesgo, los que ya hemos mencionado, tabaquismo, hipertensión, antecedentes familiares también, ¿no? Hay una predisposición genética, si hay algún hermano del paciente que ha tenido aneurisma, que ha muerto por un aneurisma. Luego, entonces, eso es cuando el paciente llega con dolor a la emergencia. Pero muchas veces el paciente no sabe que tiene el aneurisma y no presenta clínica. Y como bien dice Claudia, pues se rompe, ¿no? Entonces, el paciente muchas veces no, cuando se rompe el aneurisma no da tiempo y fallece en los próximos minutos. No ya llegan al hospital a veces en condición de óbito, ¿no? Pero cuando llegan al paciente, llega al hospital y todavía hay vida o la ruptura es tenida a nivel... recuerden que la aorta está en el retroperitoneo, ¿no? Entonces a nivel abdominal. Y esto ayuda en cierta forma a autolimitar un poco cualquier hematoma, ¿no? Cualquier sangrado. Entonces el paciente llega generalmente chocado, ¿no? A veces ya no tiene dolor, y eso nos hace pensar que ya hubo una ruptura del aneurisma. Sí, doctor, tuve dolor en la mañana, ahora ya no me duele, pero el paciente es hipotenso y puede incluso tener trastornos ya de la conciencia, entonces hay que sospechar una ruptura de un aneurisma. El abdomen no necesariamente puede estar agudo, puede estar todavía no agudo, puede estar distendido, sí, pero no necesariamente un abdomen agudo. ¿Recuerdan
Ahora, en base a la pregunta que ha hecho Claudia, ¿qué signo tomográfico se ve cuando hay un hematoma en retroperitoneo? Por ejemplo, por un aneurisma de aorta roto contenido. ¿Quién recuerda? Bueno, hay un signo que se llama borramiento del psoas. Un corte axial, no tengo acá uno, disculpen, de la aorta abdominal. Ustedes van a ver la aorta normal, ¿no? Cerca a la columna, y van a ver los músculos, ¿no? Que son los psoas, ¿okay? Ambos a cada lado muy cerca a la columna. Entonces, cuando hay un hematoma en algún lado, generalmente derecho, izquierdo o en ambos o bilateral, se borra el psoas, prácticamente no se distingue, ¿no? Eso es señal que hay un hematoma masivo. Entonces, esa sería la respuesta. Muy bien, Claudia. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo más? ¿Un comentario? ¿Algo que quieres ampliar? Sí, Jimena, te escucho. Jimena Alessandra, adelante. Sí, doctor, buenas tardes. Yo tenía la Buenas pregunta tardes. de, ¿hay tipos de aneurismas? Si, no, si recuerdo haber leído que hay tipos de aneurismas a nivel de aorta, Sí, pero quisiera saber cuál es, ¿hay uno que sea más peligroso que otro, que sea de mayor riesgo? sí, muy bien, perfecto. Sí, a ver, en cuanto a a ver, ahí hay que hacer varias disquisiciones. Por ejemplo, en cuanto a la forma del aneurisma, un aneurisma elíptico es de menos riesgo que un aneurisma sacular. Cuando te digo sacular me refiero como una esfera, ¿me entiendes? Redondo, prácticamente, ¿no? Eh, a ver, espérate, acá, por ejemplo, miren esta diapositiva, ¿la están viendo? ¿Correcto? ¿Ven? No, ese es un aneurisma sacular, por ejemplo, porque si bien la aorta no se está, perdonen, voy a volver al anterior, disculpen, observa el aneurisma aquí, cómo es uniforme, en ambos lados se ha dilatado la aorta, eso llamamos elíptico, ¿correcto? Tanto en ambos lados cuanto también anterior y posterior. En cambio, en la siguiente, observen, solamente se ha ido hacia un lado del aneurisma, ¿correcto? Estos aneurismas saculares tienen mayor probabilidad de ruptura que un aneurisma fusiforme o elíptico. Eh, ya se han hecho estudios, ¿no? Con estudios incluso ya a nivel de modelos tridimensionales, ¿no? Donde se ve que las mayores fuerzas de presión están a nivel del cuello, o sea, sería al inicio y al final, ¿no? Donde mayormente se rompen, ¿no? Entonces, esos aneurismas, para responder a tu pregunta, serían más peligrosos en cualquier territorio, con cualquier diámetro. Un aneurisma sacular es más proclive a ruptura, debe ser tratado más prontamente que uno fusiforme. Si tienes dos pacientes para escoger a tratar, ambos estables, asintomáticos, vas a indicar una cirugía electiva de tratamiento. Tienes que tratar primero en lo posible el sacular, porque tiene mayor riesgo de ruptura. ¿Ok? Ahora, continuando con tu pregunta, otro factor importante es el diámetro. Un aneurisma, por ejemplo, abdominal, de 10 centímetros de diámetro, el porcentaje de ruptura es 100%. Entonces, cuando detectamos un paciente con esas prácticas en el hospital, a veces nos hacen alguna interconsulta al servicio, ¿no? O vienen pacientes por emergencia y, por ejemplo, por un problema, no sé, una litiasis vesicular, le hacen la tomografía previa a la cirugía y encuentran pues un aneurisma gigante y el paciente no tenía noción. Ese paciente no se va ni se opera, o sea, tienes que capturarlo y ponerlo a sala, así que posible, preparar la cirugía, ¿no? Porque hay que considerarlo como una urgencia, porque la probabilidad de ruptura es alta. Entonces, el diámetro es un factor importante, aparte de la forma, la morfología, el diámetro. Por otro lado, a mayor diámetro, mayor riesgo de ruptura. La localización, por ejemplo, un aneurisma, eh, aquí discúlpame nuevamente, ves este aneurisma, es un aneurisma infrarrenal, ¿correcto? Entonces, ustedes pueden tratarlo y pueden preservar las arterias renales, pero imaginen que ese aneurisma sube un poco y compromete la mesentérica superior, o sube un poco más y compromete el tronco celíaco. Entonces, allí el tratamiento es mucho más difícil
por cuestiones propias anatómicas, o sea, no es abordaje quirúrgico, hay que hacer maniobras ya de especialidad de tirar las vísceras hacia un lado, hacia otro, ¿no? Incluso a veces el acceso es difícil, hay que revascularizar la mesentérica superior, el control de la aorta a veces ya no se puede hacer ese nivel, hay que hacerlo a nivel de los pilares del diafragma o a nivel de aorta torácica, les hablo en cirugía abierta. Entonces, la localización anatómica también es otro factor que va a hacer que el aneurisma sea más complejo, ¿no? Y igual si es endovascular, también. Eso, o sea, el compromiso, la extensión, también es otro factor. Entonces tienes factores, ¿no? Morfología, diámetro, localización, extensión del aneurisma. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Y también el factor paciente, ¿no? No es lo mismo un aneurisma en un paciente geronte con varias comorbilidades que en un paciente adulto que está llegando a la tercera edad, que no es hipertenso, que no es fumador tal vez, o tiene su presión controlada. Entonces, también el factor paciente es muy importante, ¿no? Y tenemos siempre que considerar y no olvidar que es el factor principal, ¿no? O sea, nosotros no tratamos patologías, tratamos pacientes. Y eso es fundamental tenerlo presente, ¿no? Entonces hay que hay que aplicar la nosología al paciente y personalizar el tratamiento, individualizarlo a cada paciente. Muy bien, Jimena, gracias. No sé si con eso he respondido a tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Más bien tenía otra pregunta. Dime. En caso me llegara a emergencia un paciente y le hacemos el examen, vemos que ya tuvo ruptura de aneurisma de aorta. Correcto. ¿Cuánto tiempo tenemos para tratarlo, para que sobreviva? Muy buena pregunta. Tienes el tiempo que, a ver, ¿cómo te digo? O sea, el aneurisma roto contenido ya es una emergencia y tiene que ser tratado para ayer, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo haces? Tienes que tomarte el tiempo en el cual tengas todo lo necesario para poder salvar ese paciente. Completar estudios, ver banco de sangre, ver tu sala de operaciones, ver tu material, decidir la técnica que vas a emplear, quirúrgica o endovascular, o sea, quirúrgica convencional o endovascular. Entonces, el tiempo es para ayer, es ya. Pero obviamente tienes que implementar todo lo que te he mencionado. Entonces, si estás en un hospital público, mismo en una clínica privada, si no tienes a la mano pues todo lo que vas a requerir y dar la seguridad para el tratamiento, entonces el tiempo que te tomes es eso, ¿no? El tiempo que vas a implementar esto, ¿no? Y básicamente es eso. ¿Por qué no dejar pasar más tiempo? Porque también tienes, por ejemplo, ese paciente se va a descompensar, ¿no? Van a haber alteraciones propias de un hematoma, ¿no? Que pueden darte trastornos a otros órganos, ¿no? A nivel de una falla, y puede incluso llevar a una falla orgánica múltiple, ¿no? Comenzando por una paciente entrar en oligonuria, ¿no? Hay hemólisis con sobrecarga, con injuria renal, etcétera, etcétera, una serie de factores que van a ir deteriorando al paciente conforme pasen las horas. Entonces lo ideal es tratarlo, como te digo, para ayer. Así que tengas todo preparado, tienes que tratarlo. Gracias, doctor. Como no, por favor. Y ese paciente, para complementar, tienes que invadirlo, ponerles vías centrales, una vía gruesa, aparte de la vía central, un buen abocato, un buen catéter para pasar fluidos. Por ahí también en la escuela colombiana, por ejemplo, menciona que a veces no hay que sobrecargar de fluidos, simplemente mantener una presión arterial necesaria, tal vez 70 de media, para garantizar perfusión de órganos o perfusión cerebral, y no sobrecargarlo también, ¿no? Porque si no, pues esto va en contra, hace un círculo vicioso, ¿no? Pero hay que mantener una estabilidad hemodinámica hasta que llegue el tratamiento, que llegue a sala de operación. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algún otro comentario? Por favor, que aquí podemos hablar, como les digo, días. Hay congresos solamente de aorta y de 3 días, por eso les digo todo. Vamos a avanzar un poquito con la presentación. A ver, entonces, acá tienen un aneurisma sacular. Observen ustedes, ¿ok? Obviamente es una urgencia y está restringido a la aorta pues, abdominal antes de la bifurcación, ¿correcto? Entonces, mírenlo acá. Se hizo la disección. Acá hay unos separadores, ¿no? Y están viendo ustedes las vísceras retraídas y tienen ustedes la aorta, ¿no? Ya se ha divulsionado el tejido adventicio un poquito y ustedes están viendo la aorta
está reparada la aorta, hay una cinta aquí, ¿no? Para reparar la aorta, tener control vascular. En toda cirugía lo que se quiere siempre en un vaso es el control, ¿no? Para cada alzada la aorta con la cinta umbilical para poner un clamp, y en caso cuando se haga, pues que el campo esté exangüe, tanto a nivel proximal cuanto distal, ¿no? Entonces, bueno, el tratamiento quirúrgico va a consistir en hacer la incisión, generalmente es una incisión mediana, ¿no? Suprainfraumbilical. Vamos a disecar por planos, ¿no? Entrar hasta retroperitoneo, las alas son retraídas en el peritoneo, entramos a retroperitoneo a nivel del trace y entramos y luego pues se va a divulsionar la aorta hasta tener el cuello, que es donde está la cinta que está en la parte izquierda inferior de la fotografía. Ven ustedes una cinta blanca, ¿no? Que está rodeando la aorta normal. Entonces hay que tener un cuello para poder hacer el reemplazo de la aorta. Y lo mismo se va a hacer a nivel distal en ambas ilíacas, ¿no? Y aquí hay variantes, obviamente, es una presentación. Ahora, esto es fácil decirlo, pero ustedes no sé si pueden ver las vísceras en la parte central superior. Eso está adherido, está pegado. O sea, para llegar a eso hemos tenido que decolar, divulsionar, ¿no? Con mucha paciencia, con mucho riesgo también de ruptura del aneurisma, hasta poder exponer toda la aorta. Como es un fenómeno inflamatorio, entonces, pues eso está adherido. Entonces, una cosa es en verso, otra es en prosa, ¿no? La cirugía es bastante más delicada y más compleja. Bueno, y hay que estar preparados porque puede incluso romperse el aneurisma en pleno acto quirúrgico. Una vez que se ha controlado el aneurisma primario y distal, se hace la apertura del saco aneurismático, ¿no? Se extrae el contenido, generalmente es un contenido tipo un barro aterosclerótico, ¿no? Ahí se pueden evidenciar en la parte inferior las arterias lumbares, van a ser reparadas, ¿no? Ocluidas, y luego se reseca el aneurisma y se va a interponer, se corta un injerto. Generalmente usamos dos materiales que son biocompatibles, el DAC, que es un tejido sintético, ¿no? O podemos usar el PTFE, politetrafluoretileno, que es el Teflon, ¿no? Son injertos de PTFE o de dacro, ¿no? Que es perdón, va a poner la siguiente diapositiva. Observen ustedes, hemos interpuesto aquí, ya se retiró la aorta enferma. Observen ustedes detrás, se ha interpuesto un injerto de dacro. Las líneas negras nos indican la parte superior del injerto. Bueno, es un reparo nada más. Se hacen suturas continuas, reforzadas, tanto en el cuello proximal, en este caso es netamente aórtico, en el cuello distal. Y ustedes observen la parte encima del injerto, como hay una parte amarilla, ¿no? Que abajo también se ve, es la aorta que quedó abierta, y luego de suturar las lumbares se ha interpuesto el injerto, ¿no? Entonces, observen la calidad de esa aorta por dentro, ¿no? El saco aneurismático. Eso es a lo que me refiero, el barro aterosclerótico, ¿no? Le llamamos nosotros así. Entonces, se interpone el injerto con una sutura, ¿no? Y trabajamos en campo exangüe, por eso es importante el control. Hay un clamp mucho más arriba a la izquierda y otro clamp abajo también, ¿no? Para eso hay que llegar a la aorta, hay que calzarla primero. Y una vez que ya se ha suturado, se hacen maniobras para extracción de aire, ver el flujo de detritus, que no embolice nada hacia miembros superiores, y se reabre, se desclampa la aorta, ¿no? Y se revisa la hemostasia, ¿no? Entiendan que esas suturas muchas veces tenemos que reforzar, dar otra sutura, a veces estamos suturando y la aorta se desgarra, se rompe, hay que volver a clampar, volver a suturar, porque el límite entre el aneurisma y la aorta sana es a veces pequeño, ¿no? O a veces no está bien definido. Uno piensa que la aorta ya está buena para suturar y esta aorta se sigue desgarrando. Esa es la peor pesadilla que tiene un sano cuando termina de hacer la cirugía y se desgarra el cuello del aneurisma en el lado izquierdo, y otra vez hay que subir más, inclusive clampar por encima de las renales, colocar el injerto y luego reimplantar las arterias renales en el injerto, ¿no? Entonces ya esto hace que la cirugía sea bastante más compleja. Bien, eso es la cirugía convencional, ¿no? Igual sería a nivel torácica, ¿no? Con los pormenores propios del territorio torácico y la complejidad, ¿no? Ahí hay que hacer una toracotomía, ¿no? Posterolateral izquierda, y pues llevar la aorta, retrayendo el pulmón. Igual, si es un tóraco abdominal, hay que hacer lo que llamamos una incisión tóraco-laparofrénica, ¿no? Todo prácticamente el paciente
y hay que entrar en dos equipos, uno en tórax y uno en abdomen, ¿no? Entonces son cirugías prolongadas y complejas. Para esto se debe usar siempre una máquina de recuperadora sanguínea para hacer la autotransfusión y que el paciente no pierda sus componentes porque son cirugías que son cruentas, definitivamente, ¿no? Ahora, bueno, ese es el tratamiento convencional quirúrgico. Menos en los últimos 20 años más o menos, ha venido ya desarrollándose el tratamiento endovascular por catéteres, ¿no? Entonces, para ese tratamiento requerimos una suite, una sala de hemodinámica, que es esto, ven la mesa, los monitores, bueno, las científicas, y ven este equipo de fluoroscopía que va a correr por la mesa, ¿no? Que es el llamado arco en C, ¿no? O la suite de un angiógrafo. Entonces, por fluoroscopía nosotros vamos a poner la imagen en tiempo real. Por ejemplo, observen ustedes, esto lo pasamos después, tenemos aquí la imagen superior izquierda, ¿no? Un aneurisma de aorta torácico, ¿correcto? Que está justo saliendo debajo de la emergencia de la subclavia izquierda, que la ven ahí, ¿no? Y luego vemos el aneurisma que está restringido a la aorta torácica. Entonces, se coloca por vía femoral, ¿no? Se hacen incisiones a nivel femoral y se suben guías, catéteres, ¿no? Se punza la arteria como para una arteriografía y se colocan dilatadores, canales de trabajo, trócares, y sube por allí a nivel de la arteria femoral, va subiendo y se colocan unos stents, ¿no? Que lo van a ver acá en la foto inferior. Observen ustedes, se sube un stent, el cual se va luego a medir, se hace medidas en fluoroscopía, no es tampoco tan sencillo como decirlo, y se abre el stent, probablemente algunos requieren dilatarlos con un balón para que queden más abiertos, y se excluye el aneurisma, son stents recubiertos, ¿no? Tienen un armazón, en muchos se usa el nitinol, que es una aleación de níquel con titanio. Este stent o endoprótesis de aorta, que es lo que ustedes van a ver acá, disculpen, ¿no? Entonces lo que les he mostrado es esto, ¿no? Acá se ve un diseño, por vía femoral se asciende este stent, luego este stent se abre, se libera, se permite que se expanda y se hacen mediciones para que tanto en el cuello, o sea, en la parte superior y en la parte inferior quede excluida la aorta, se dilatan con balón y el aneurisma queda sellado, ¿no? Y la parte superior, como ustedes ven, del stent no es cubierta para permitir flujo hacia la subclavia en este caso. Entonces, más o menos esto es lo que se hace, ven ustedes aquí. Si se fijan en la foto de la izquierda, ya estén subiendo, ahí hay una guía, ¿no? Está siendo colocado, está siendo medido, y luego en la foto inferior ya se ha hecho lo que llamamos el deployment, o sea, la abertura del stent. E incluso hay una guía, no sé si ustedes pueden observar, terminado el stent, hay una guía que viene, ¿no? Baja por el tronco arterial brachiocefálico, viene la subclavia derecha. En este caso se combina la incisión femoral por una incisión en la arteria braquial derecha para tener también otro punto de inyección, para poder tener control. Se pueden hacer varios abordajes a nivel subclavio, femoral sí o sí, para subirlo, por lo general, bilateral también, y así, y en esto pues hay infinidad se puede colocar una extensión, otro módulo más, son prótesis que se van armando. Ahora incluso hay prótesis ya que vienen con ramas ramificadas, ¿no? Esto es una especialidad, para tener una subespecialidad en la cirugía vascular ahora, ¿no? Que es el tratamiento endovascular. Por eso ahora se dice que es cirugía vascular y endovascular. Muy bien. Entonces, por favor, quisiera preguntas, quisiera cualquier duda que tengan, ¿no? Les estoy agradeciendo. Pero estoy aquí con ustedes. Preguntas sobre tratamiento, preguntas sobre la charla, sobre alguna inquietud, tanto en disección, en aneurismas, en úlcera aórtica, hematomas, lo que hemos tratado ahora, ¿no? Estoy a su disposición. Jimena, adelante, por favor. Sí, doctor. Yo tenía una duda en el caso de una disección de aorta, si es que hay diferencia en el manejo dependiendo a la localización de la disección. Sí, pero sí, definitivamente sí, ¿no? Por ejemplo, una disección que compromete
la aorta ascendente nada más, ¿no? Esta disección, generalmente el tratamiento va a involucrar ocluir, a ver, quiero que vamos a imaginar un poquito, imagínate este stent que ves acá en esta foto, imagínate que la disección está en la aorta ascendente, del tronco arterial brachiocefálico, ¿no?, hacia la izquierda, ¿correcto? Entonces, para cubrirla habría que colocar un stent, pero tienes, primero, preservar la válvula aórtica. Segundo, vas a ocluir las arterias carótidas, ¿correcto? O sea, el tronco arterial brachiocefálico y la carótida izquierda. Aquí tienes tres arterias, te hago el recorrido anatómico. Tienes de la izquierda para la derecha, tenemos el tronco arterial brachiocefálico, que da origen a la subclavia derecha, carótida derecha. Luego tenemos al medio la carótida izquierda, la subclavia izquierda, ¿correcto? Si colocamos un stent y ocluimos el arco aórtico, entonces vamos a tener necesariamente que después reimplantar, ¿no?, esos vasos en el stent, ¿correcto?, en la luz verdadera. Entonces, hay una diferencia. Entonces, sí, muy buena tu pregunta. Eso se llama de branching, o sea, hay que desinsertar los vasos y volverlos a colocar, igual en un aneurisma. Si tenemos, digamos, según la localización y la extensión, va a variar el planteamiento quirúrgico, ¿no?, y el grado de complejidad de la cirugía. Y lo que también tienes que tener muy en cuenta es si esa disección ya hay hecho compromiso de órganos blancos. O sea, una disección, por ejemplo, tú la tienes que observar, preparar el tratamiento, pero si ves que ya está comenzando a comprometer órganos blancos, isquemias mesentéricas renales, injuria renal, tienes que apurar el tratamiento, ¿no? Si ves que el paciente está estable, no hay compromiso de órganos blancos, esto puede autolimitarse, te da tiempo a que la puedas tratar y mejorar tu disponibilidad de insumos. No siempre estas prótesis están a la mano en todas las medidas, ¿no?, en los hospitales, digamos, públicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces no dispones de todas las medidas o de todos los implementos que requieres. Entonces, mucho va a depender de lo que tengas a la mano, de tu disponibilidad y de cómo esté el paciente. Si el paciente está estable y te permite esperar para que consigas el injerto y los insumos ideales, enhorabuena. Si no te permite, pues entras con lo que tienes a la mano para dar lo mejor al paciente. Entonces, sí, definitivamente va a depender mucho de la localización, ¿no?, y cómo está el paciente y qué disponibilidad de recursos tienes para ofertar al paciente. ¿Alguna otra duda o pregunta? Doctor, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. en referencia a la paciente, más o menos en cuánto tiempo sería la recuperación, o sea, cuánto tiempo tardaría para realizar sus actividades normales, cosas así. Perfecto, perfecto. Buena pregunta. En una cirugía convencional, pues la recuperación es más larga. Va a depender del paciente, siempre digo, ¿no?, de las comorbilidades que tenga, de cómo fue la cirugía, si se pudo resolver, si no hubieron complicaciones. Por A o B, puede el paciente, por ejemplo, salir muy bien y luego a las horas hacer una injuria renal, una oliguria, ¿no? Entonces hay que ponerlo a veces en diálisis de apoyo. Todo eso, luego el paciente sale, pero ya te va prolongando la estancia en la UTI, ¿no?, en la UCI, y la recuperación pues demora más. En cambio, cuando tienes, por lo general, el tratamiento endovascular, por lo general, la recuperación es más rápida, ¿no? Si no hay complicaciones, si se logra colocar el stent, se hace el col y se excluyó el aneurisma, el paciente le puedes dar de alta en pocos días, porque tal vez 3 o 4 días, si no tienes mayor control, chequeas los controles, ¿no?, tomográficos, función renal, hemoglobina, no hay sangrado, no hay evidencia de falla renal, paciente lúcido, tolera vía oral, porque acá no has comprometido en el caso abdominal vísceras para nada, la recuperación es mucho más rápida. En cambio, la cirugía de abdomen, sabes que el abdomen es bastante, no puedes, por más que no abras víscera hueca, pero igual a veces el paciente se distiende, no puedes reiniciar vía oral inmediatamente, entonces todo eso torna la cirugía convencional
Igual si fuese aorta torácica hay que hacer rehabilitación respiratoria, ver problemas, que no haya problemas cardíacos. Entonces la cirugía endovascular definitivamente la recuperación, el tiempo de hospitalización es mucho más corto, por lo general, si no hay ninguna complicación. Ya, doctor, gracias. Ahora, por ejemplo, aprovechando tu pregunta, las prótesis son caras, definitivamente, mucho más caras que los injertos de sacro que tenemos aquí para la cirugía convencional, por ejemplo, estos, ¿no? Que ven ahí. Sin embargo, justamente se dice eso, ¿no? Y ahí está la disquisición siempre, ¿no? Ok, eso es más barato, pero el tiempo hospitalar, de hospitalización, la cama de UCI me cuesta cada día más y más. Entonces, si sumas todo eso a este costo, puede ser que sea igual o más que el tratamiento endovascular, ¿no? Que si bien puedes usar una prótesis, pero si usas 2 o 3, también se va creciendo el costo, ¿no? Si bien tienes menos estancia hospitalaria. Entonces, ahí están quienes dicen a favor de un método, a favor del otro. En verdad, lo ideal es tener los dos y saber cuándo indicar el mejor método para el paciente en cada caso, según tus recursos, según la experiencia, ¿no? de tu centro, ¿no? De tu grupo quirúrgico. Entiende que esto ahora ya se habla del team, ¿no? Así como en cirugía cardíaca el heart team o en cardiología, igual en cirugía vascular también es un equipo, ¿no? Porque una sola persona no puede hacer eso, se requieren 2 o 3, hay un técnico de rayos, anestesiólogo también, para ya unas cosas, digamos, un poquito ya más técnicas, incluso hay algunas liberaciones de aorta o algo que hay que poner al paciente en una especie de fibrilación, o sea, se requiere contribución del anestesiólogo, enfermera perfusionista para el recuperador de la sanguínea, ¿no? Entonces, va a depender mucho, pues, del equipo que tengas, la experiencia del equipo y la disponibilidad de recursos, como te digo, y de ofrecer, según esto, lo mejor a tu paciente, ¿no? Esa es siempre la idea, ¿no? Por eso a veces se indica cirugía abierta, a veces cirugía endovascular, ¿no? Esa es básicamente digamos, la, la disquisición. Ahora, sí, disculpen, lo digo sin ánimo de no respetar a ninguna otra especialidad. Los procedimientos endovasculares deben ser realizados por cirujanos vasculares y endovasculares o cardiovasculares, porque si hay alguna complicación, la puedes resolver, ¿no? De manera quirúrgica. Si la hace un especialista que no es cirujano, obviamente su resolución sería por vía endovascular, colocar otro stent, cierto, a veces se hace y lo hace muy bien, pero no siempre se puede conseguir. Y allí, entonces se pierde un tiempo valioso porque tiene que llamar al cirujano a referir al paciente, y ahí se puede perder un tiempo valioso que puede ya, cuando llega el paciente al equipo quirúrgico, ya llega con complicaciones, tal vez con deterioro, ¿no? De su condición hemodinámica y con peor pronóstico. Entonces, por eso nosotros siempre los cirujanos insistimos que esos procedimientos deben ser hechos por cirujanos, ¿no? Ese es un comentario sin ánimo de ofender a ninguna especialidad. Muy bien, doctores, doctoras, les agradezco por su tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, doctor, yo tengo una última pregunta. Por favor, por favor. Los temas Adelante. que hemos estado conversando. Al principio hablamos sobre la disección aórtica y nos Sí. había mencionado de que teníamos como tipos dentro de esta, como el hematoma intramural o la úlcera Sí, aórtica así es. fulminante. ¿Cómo haríamos un diagnóstico diferencial de estas con un aneurisma de la aorta? Muy bien. Básicamente, voy a volver a esta diapositiva, si me permites, casi al inicio, ¿no? Un momentito. Un momento, estamos llegando. Acá, ¿no es cierto? Ok, miren la figura del lado izquierdo es la arteria aorta normal. Si esa arteria aorta se comienza a, digamos, inflamar, degenerar y se torna aneurismática, primero se va a tornar ectásica, o sea, dilatada, y después ya los límites que consideramos más del 50% en caso de la aorta, del diámetro normal, ¿no? Por ejemplo, si a nivel de la aorta abdominal
tenemos más o menos 2, 2.5 y 2.1, 2, 1. Que mida 2.0, un promedio más o menos, la aorta abdominal en diámetro, que es lo que mide. 50% estamos hablando de 1, ¿correcto? Entonces, más o menos, a nivel de 3.5 para arriba diríamos que es un aneurisma. ¿Ok? Entonces, la aorta se dilata uniformemente, o sea, todas las paredes, las 3 capas, y toda ella se va a dilatar, ¿no? Sea hacia un lado, sacular, o sea, toda fusiforme, pero las 3 capas van a sufrir esa dilatación. Ese es un aneurisma. La disección, no, la disección es cuando hay una ruptura, ¿no?, de la íntima y fluye la sangre que viene a presión por la capa íntima, ¿no?, la capa media ya, y diseca, o sea, el nombre disecar, o sea, va creando un flap, ¿no?, va abriéndose camino, va bajando, bajando, hasta llegar a limitarse o volver a salir a la luz normal. Y esa luz que se crea, luz falsa, es la que a veces puede trombosarse, puede generar isquemia a nivel de las arterias menores, que son las arterias de los orancos, ¿no? Mesentérica, renal. Bien, ahora, aquí por ejemplo ves un hematoma que está autolimitado, no disecado. Para que haya este hematoma generalmente debe haber habido también una ruptura en la íntima, pero que se autolimitó, no disecó más, ¿no? Para suerte del paciente, su aorta estaba en buenas condiciones y soportó esa injuria. ¿Okay? Bien. En cambio, tienes la úlcera, donde ya comienza a ulcerarse. No sé si te fijas que no es igual al hematoma, que está todo trombosado, comprimido. Aquí ya está ulcerado, o sea, esa pared, ya así como una placa toracilótica que se ulcera, este hematoma, digamos, se está ulcerando, se está digiriendo, hay hemólisis y la pared también se va a alterar. Y generalmente esas úlceras se rompen. Entonces, prácticamente puede ser que una sea la evolución natural de la otra, sí, puede que no. Básicamente, para responder tu pregunta de aneurisma, es dilatación global, las 3 capas, ¿no?, de la aorta uniforme, ¿no? La disección no, es simplemente la ruptura de la íntima, diseca por la media, el hematoma igual, se autolimita, y la úlcera se autolimita, pero comienza ya esa pared a ser inestable, ¿no?, y se va a romper. Y es una urgencia, definitivamente, ¿no? Entonces, eso es digamos, la diferencia entre disección, úlcera, hematoma y aneurisma. Doctor, me refería si es que clínicamente teníamos alguna diferencia en el paciente. Si va a tener una situación clínica distinta. No necesariamente. Generalmente se dice que cuando ocurre la ruptura y hay el hematoma, hay el dolor, ¿no? Pero a veces puede pasar desapercibido, puede ser el umbral del paciente del dolor muy, digamos, un umbral bastante alto y no tener dolor. Hemos tenido muchos casos de hallazgos, que es un hallazgo la úlcera nada más, se observa como un hallazgo, ¿no? El paciente le hace un chequeo por tomográfico de tórax para alguna otra, descartar otra patología, y se encuentra una úlcera, ¿no? Entonces, pues tienes que llamar al paciente, explicarle qué tiene y para planificar su cirugía, ¿no? Gracias, doctor. No, a ti. También a veces se puede ver esto en traumas, ¿ok? A nivel de pacientes que tengan algún traumatismo torácico, ¿no? Entonces, producto del estrés del traumatismo, las desaceleraciones generalmente a veces pueden haber laceraciones en aorta que tardíamente te pueden debutar con un hematoma o ¿no?, generalmente un hematoma postraumático. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Muy bien, gracias a ustedes. Sí. ¿Alguna guía? A ver, Jimena, perdóname, repítemelo o dímelo, no lo conseguí leer todo. Dime, sí. ¿Alguna guía? ¿Sí? ¿Alguna guía para el manejo, por ejemplo, en enfermedades de la aorta? Sí, hay guías de las sociedades de cirugía vascular americanas, guías europeas también. Voy a intentar conseguírselas y se las hago llegar. Tengo el correo de... ¿me puedes, perdón, Claudia, ¿no? Me envías tu correo, por favor, por WhatsApp, tienes mi número, y yo les hago llegar con mucho gusto, Jimena, se lo mando a Claudia para que lo compartan con ustedes. O le paso la guía o les paso el link. Gracias, doctor.
No, gracias a Gracias. ustedes. Perfecto. Con el grupo de práctica estamos con Diana, Jimena, Milena y Ángel. Por favor, termino, me desconecto un instante y luego de unos 5 minutos me vuelvo a conectar con ustedes, por favor, ¿ok? Para la práctica. Ok, muchas gracias a ustedes, doctores, doctoras. Que estén bien entonces. Una buena tarde. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Chao. Gracias.